división está con rojo rosado? Sí, porque estamos con hematoxilina 5. Pero sí tiene esa forma, ¿ya? Imagínense su médula espinal, ¿sí? Y en un corte transversal, lo corto, o sea, está así, lo corto, lo vuelco y lo veo adentro, ¿ya? Adentro, ¿ya? Corte transversal. Entonces, ya sabemos que este huequito es el epéndice. Cuando hablamos de, en general, cuando hablamos de sistema nervioso central, vamos a hablar de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Yo sé que en anatomía seguramente van a hablar de sustancia negra también, pero no voy a entrar aquí en eso, ¿ya? Sustancia gris. La sustancia gris en su mayoría está formada por los somas y la sustancia blanca está formada por sus axones y dendritas. Eso no significa que en la sustancia blanca no vaya a encontrar ningún soma, sí se puede encontrar, solamente que en su gran mayoría están en la sustancia gris. ¿Okay? La sustancia gris en este caso de la médula está adentro, sustancia gris, y la sustancia blanca está por afuera. Eso significa que acá hay muchos somas, ¿sí? Muchos somas. Y aquí estarían los axones. Desde el punto de vista anatómico, la médula va a tener una parte anterior y una parte posterior. Toda la información sensitiva, es decir, lo que recibimos, entra por las astas posteriores. Sensitiva. Acá existen las interneuronas y después salen la respuesta motora. Todo lo que llega se llama vía aferente. Todo lo que sale se llama vía eferente. ¿Ya? Y esto no es solamente de nervioso. Lo mismo vamos a ver en linfático. Todo lo que llega aferente, lo que sale es eferente. ¿Ya? En la sustancia gris van a estar los somas neuronales y también células gliales, ¿no?, que acompañan a esta. Y en los axones pues vamos a encontrar las células de Schwann o vamos a encontrar las células, bueno, en este caso el sistema nervioso central, vamos a encontrar los oligodendrocitos que producen su mielina, etc. ¿Bien? Correcto. Ahora, tanto la médula como los otros órganos, vamos a ver que va a ser un dibujo muy burdo, pero si este es mi cerebro, mi cerebelo, mi médula, sabemos por anatomía que aquí arriba está protegido por la bóveda craneana y acá está protegido por las... ¿No? ¿Por qué huesos? Por las vértebras, por las vértebras. Muy bien. Entonces, imagínense tener una masa encefálica tan frágil, tan delicada, en contacto con el hueso, que es una estructura tan dura, pues haría añicos en cualquier sacudida que haríamos, ¿no? Se destruiría con cualquier sacudida que haríamos. Peor los rockeros, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? Aquí va a haber una almohadilla de agua. Hay como un colchón de agua que protege a todo el sistema nervioso central. ¿Ya? A esa almohadilla de agua está estructurada por tejido conectivo que conocemos como meninges. Las meninges. Tenemos 3 meninges, como lo vemos en la foto, empezando desde el hueso, o sea, la que está en contacto con el hueso sería la dura madre, el duro de hueso, ¿ya? En el espacio intermedio va a estar la aracnoides. Y en el contacto con la sustancia gris bueno, en este caso con la sustancia blanca, lo que va a estar en contacto ya con el tejido va a ser la vía madre. Entonces
aquí sí me gustaría utilizar esta imagen que está más bonita. Acá. Este es el hueso, esta capita celeste que ven acá. Me voy a sentar para no tapar. Esta capita de acá celeste que se ve pegada al hueso, esa sería la dura madre. Este espacio que parece una telaraña, y de ahí su nombre de aracnoide, de arácnido, ¿ya? Esa telaraña, ese sería el espacio aracnoideo. Esa sería la aracnoide, esos pilares que se ven ahí. Y esta capita súper delgadita que está aquí en contacto con la sustancia, ya con el cerebro o médula, a esa sería la pía madre. Entonces la más grande, la más espaciosa, la más es la aracnoides. Y es justamente por estos espacios que hay acá por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, ¿de dónde salió? Salió de la sangre. Y no es un líquido estancado, es un líquido que va a producirse y reabsorberse, ¿ya? Entonces está en constante cambio. ¿De dónde sale? Les digo, de la sangre. ¿Y de qué parte? ¿Ven esos vasos sanguíneos que está ahí? A eso se le llama plexo coroideo. Entonces, el plexo coroideo van a ser los vasos sanguíneos que pasan por la aracnoides, que libera un plasma, pero muy filtrado. Vamos a ver en sangre, por ejemplo. Ustedes, si agarro yo, por ejemplo, un tubo de ensayo, ¿ya? Y saco sangre de ustedes, por lógica, bueno, por cultura general, sabemos que la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. El plasma es el agua, es lo que está dentro. Ese plasma tiene muchas componentes, tiene proteínas, tiene desechos, tiene nutrientes, tiene mucho, ¿no? Azúcar, tiene todo eso. Pero cada molécula pues tiene un peso, es muy grande, ¿ya? Acá en este sistema va a haber una barrera, como un colador, ¿ya? Que a eso se le llama barrera hematoencefálica, hemato de sangre, encefálica del sistema nervioso. Entonces la barrera hematoencefálica va a ser como un colador, pero súper ultra fino. Imagínense el colador de su casa, pero súper finito, ¿ya? Que va a evitar que todos estos componentes de la sangre pasen a lo que va a ser el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en realidad lo que pasa aquí va a ser como dice el libro, ultrafiltrado de la sangre. Va a ser pero súper colado. Por lo tanto, solo pasa ciertos componentes de peso molecular muy chiquitito, ¿no? Entonces, si yo saco sangre, pues va a ser roja, espesa y demás. Pero si yo saco líquido cefalorraquídeo, es un líquido transparente, casi agua, ¿ya? Y salió de la misma sangre, solamente que no dejó pasar muchas sustancias y quedó solamente el líquido, ¿ya? Pero así como ultrafiltra, pueden llegar a pasarse algunas moléculas de peso pequeño. Por eso es que el líquido cefalorraquídeo sí tiene glucosa, sí puede tener algunas células de descamación, puede tener también proteínas, pero de bajo peso molecular, ¿sí? Ahora, algunas veces, por ejemplo en las meningitis, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una infección a nivel del sistema nervioso y los microgliocitos no son capaces de limpiar esa infección, especialmente en infecciones virales. Los virus son de peso molecular súper chiquito, ¿no? Algunas bacterias que están en la sangre pueden traspasar al líquido cefalorraquídeo y entonces lo vuelven turbio, lo vuelven blanquecino, incluso amarillento, incluso a veces verdoso, ¿ya? Cuando ocurre eso, este líquido pues se queda estancado. Y al estancarse provoca lo que llamamos una meningitis. Entonces provoca una inflamación a nivel de las meninges y que es bastante peligroso, ¿no? Se puede morir entonces, ¿no? Y uno de los signos característicos de la meningitis
es que, aparte que le duele la cabeza y todo, es que no puede juntar el mentón con el esternón. Normalmente nosotros hacemos esto y topa, ¿no?, el mentón con esto. En cambio, una persona con meningitis, uno de los signos característicos es que tú le haces así y no dobla, ¿ya? Entonces, eso es un signo clínico. ¿Y por qué no dobla? Porque el líquido está turbio, está espeso, no permite la flexibilidad del tejido. ¿Bien? Eso como parte clínica nomás. Ya. Entonces, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Pregunta de examen. En el plexo coroideo. Gracias. El plexo coroideo es el que produce, el que filtra, el que transmite, el que traspasa el líquido cefalorraquídeo. Ese es el que produce. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se ubica el líquido cefalorraquídeo? En el espacio aracnoideo. Ahora, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? En la aracnoides. No nos olvidemos, vean, si lo vuelvo a dibujar acá, tenemos aquí la aracnoides, la piel madre. Esta aracnoides tiene microvellosidades. ¿Qué función tienen las microvellosidades? Eso, más fuerte. Eso de las microvellosidades tienen función de absorción. Entonces, llega el líquido cefalorraquídeo y se queda aquí y es reabsorbido por las microvellosidades aracnoideas y vuelve otra vez a la sangre. Entonces, viene, está ahí y baja. Viene y está ahí y baja. Ahora, imagínense. A veces ocurre algunas patologías o de nacimiento, seguramente en me van a llevar, donde se bloquea, especialmente a nivel de los ventrículos, se puede bloquear el fluido, el conducto, ya, se puede bloquear este líquido cefalorraquídeo acá y entonces provoca un aumento de líquido en la masa encefálica, que a eso se le llama macrocefalia. Pero no me acuerdo qué es eso. No, espera, es que es otra palabra. Gracias. Es hidrocefalia, ¿ya? Agua, ¿ya? Pero esto, como decía su compañero, puede provocar una macrocefalia, pero solamente en bebés, ¿ya? ¿Por qué en el bebé se puede provocar una macrocefalia y en el adulto no? Exactamente, por las fontanelas, ¿no? Las fontanelas en el bebé permiten la expansión de la bóveda craneana. Entonces, si ustedes se meten ahorita a Google y buscan imágenes de una hidrocefalia en bebés, van a ver las deformaciones que puede provocar, ¿no?, en el bebé, ¿no?, en el recién nacido, ¿no? ¿Pueden buscar? ¿Pueden ver? ¿Alguien vio? Eso, ya, pero hay más graves. Así, muy bien. Exactamente ahí. ¿Y doctora, si el bebé nace con eso o se queda así nomás hasta que sea? Hay tratamientos, pero no vuelve a... Se queda con la cabeza grande. Porque he visto un bebé que su cabeza era así. Sí. Yo tenía un compañero que tenía La cabeza grande. Sí. Ahora, ¿esto puede ocurrir en adultos? Puede ocurrir en adultos. Pero ¿qué problema hay que ocurra en un adulto? Que la bóveda craneana no se puede expandir porque ya está todo soldado. Entonces, ¿qué pasa? El líquido, en vez de irse para afuera, empieza a empujar hacia adentro. Y entonces empieza a empujar masa encefálica. Por lo tanto, mi paciente se puede morir. Sí, se puede morir, ¿no? Porque le va a quitar muchas funciones neuronales. Entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? ¿Qué es lo que le hacen? Le meten una manguerita aquí y se lo llevan hasta los intestinos, ¿ya? Y eso es de por vida. Se quedan con su manguerita, ¿no?, adentro, obvio todo por adentro,
¿ya? Y eso se produce líquido y se elimina al peritoneo y se reabsorbe en el peritoneo, ¿no? Entonces sí tiene solución. La cuestión es llegar al diagnóstico rápido, porque si no, el paciente se puede morir. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Seguimos. Entonces me quedé aquí ya. Estábamos en meninges. ¿Las meninges cuáles son las meninges? La barrera hematoencefálica, ¿cómo está formada? Por células, membranas y pies. Ya, es que aquí traducción. Las células endoteliales son las células de los vasos sanguíneos, ¿ya? O sea, vasos sanguíneos. La membrana basal del endotelio, ¿qué era el endotelio? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de epitelio yo les dije, después vamos a ver y vamos a repetir endotelio? ¿Qué es endotelio? ¿Qué es endotelio? Epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, tenemos el vaso sanguíneo y del otro lado dice pies perivasculares de los astrocitos. ¿Ya? Los astrocitos, como dijimos, tienen función de sostén, metabolismo, protección, y se tienen muchas funciones. Y una de esas es también ayudar para la filtración del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio aracnoideo. ¿Ya? Correcto. ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo se produce en un día? A ver, Google. Escúchame, doctora. 100 litros, dice este. No. 100 mililitros. Creo que ya. No tengo. Oh, no, ni modo. Voy a buscar rápido. Sí, no hay. Oye, buscamos rápido, ¿sí? Vamos a buscar aquí. Dice de 500 mililitros. 500 mililitros. Sí. 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo que se encuentra ahí como almohadilla, un colchón de agua, ¿ya? Que va a proteger que no se golpee la masa encefálica o la médula con el hueso. Esto es importante saber que en los bebés, en los chiquitos menores de 2 años, incluso en niños pequeños, este colchón de agua es muy delgadito, ¿ya? Y que se va engrosando conforme vamos creciendo. Por eso es que ahora en adultos ustedes pueden roquear, ¿no? No es aconsejable hacerlo, están provocando microhemorragias a nivel del cerebro, ¿ya? Pueden lesionar también cervicales, ¿ya? Evitar los traumas, ¿no? Los golpes de cabeza, pero en un bebé es más peligroso, ¿no? Porque hay algunas mamás o niñeras o alguien de cuidado que a veces uno se pone muy nervioso y sacuden a los niños, ¿no? En su afán porque se callen o por asustarlos, los sacuden, ¿no? Y cuando los sacuden hacen que el cerebrito golpee con el hueso. Y en el niño, como les digo, es más finita, entonces más probabilidades de que les provocan hemorragias internas a nivel del cerebro. El niño se va a callar de susto o se va a cansar de llorar y se va a dormir. El problema es que después no despierta porque se provocan múltiples microhemorragias a nivel cerebral y el niño se puede morir. Entonces, importante informar a las madres, especialmente a las madres primerizas, si ustedes llegan a atender partos y dar charlas, porque parte del médico no es solamente curar las enfermedades, sino también prevenir. Entonces es parte muy importante como médicos informar a las madres la importancia de la lactancia, la importancia del cuidado del recién nacido, la importancia de no sacudir a los niños, etc., ¿no? Parte de. Bien. Ahora nos vamos con cerebro. Depende de qué nivel de trabajemos, doctora. ¿Qué? Cerebro. Es un poco de repetir lo mismo. Vamos a ver lo mismo, sustancia gris y sustancia blanca, pero en cerebro y en cerebelo la sustancia gris está en la periferia. En cambio, en médula era al revés, ¿no? Estaba adentro. Y la sustancia blanca
está en el centro. ¿Ya? Lo mismo en el cerebelo, está en la periferia y la sustancia blanca está en el centro. Perfecto. Lo que habla el libro habla de la sustancia gris. ¿Ya? Dice, bueno, sabemos que la sustancia gris está en los somas. En cerebro, que van a ver las láminas, lo que queremos buscar son estas 6 capas de cerebro. No se ve, pero se intenta. ¿Ya? Entonces no se ve, pero ya. Se debería ver, la parte de arriba sería la parte de las meninges y de ahí viene la sustancia gris. Entonces la primera capa, empezando desde arriba, tendríamos la plexiforme, luego la granulosa externa, la piramidal externa, la granulosa interna, la piramidal interna y finalmente la polimorfa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿A qué se debe? Es más que todo a la forma de las células, las capas. No sé si tengo otra imagen. No. Ya. Granulosa externa significa que tiene forma, o sea, sus neuronas tienen un cuerpo así, con muchos gránulos. ¿Ya? Y son grandes en la granulosa externa. ¿Ya? Después viene la piramidal, que sus neuronas vienen así, triangulares. Después viene la granulosa interna, que ya son más chiquititas. La piramidal interna, que son más chiquititas. Y después viene la polimorfa, que tendría de todas formas estrelladas y demás. Aquí son periformes, así en forma de medias esferas. ¿Ya? Y así serían las 7 capas de cerebro. Eso va a explicarse, si yo les digo explícame la estructura del cerebro, entonces me tienen que explicar meninges, me tienen que explicar sustancia gris con las 6 capas, ¿ya? Y sustancia blanca, que sería el acúmulo de axones con mielina, ¿no? Y las células de sostén. Sí, puedo preguntar. ¿Sustancia gris tiene capas o solo ahí? Sustancia gris son estas 6 capas. Esto solo es sustancia gris. ¿Ya? La blanca sería la conexión de axones y dendritas, o sea, no hay somas, no hay cuerpos neuronales. Ahora, cerebelo, para terminar, aquí cerebelo. En cerebelo ya no hay 6 capas, sino que hay solo 3. Y los que han visto la lámina de cerebelo van a ver que se observa pliegues así. Sí, así. Es algo llamativo y característico del cerebelo. Entonces, lo que se está viendo ahí es la sustancia gris. Y la sustancia gris, sustancia gris presenta 3 capas. La capa más externa, que sería la capa molecular, y adentro la capa granulosa. Y en el medio hay unas células grandotas, así, que la llaman como una tercera capa, que sería la capa de las células de Purkinje. Y acá se pueden observar esta grandota ahí. Y en el microscopio se observan muy bien en 40X. Lo colocan en 40X y se ven las células de Purkinje y se diferencia la capa molecular de la capa granulosa. Estas 3 capas están en sustancia gris de cerebelo, solo cerebelo. Porque por más adentro, ya aquí, ya es sustancia. ¿Ya? ¿Ya? Eso sería, chicos, con eso terminamos neurona. En la exposición de hoy espero ha sido una exposición más corta porque estamos ampliando mucho con lo que es nervio. Solo creo que no pregunte todo eso. O sea, lo enseño para no preguntar. No, pero